Buenas. ¿Cómo están a todas del otro lado? Gracias por acompañarnos un miércoles más en este programa que ya saben que... Este programa puede ser un bálsamo para sus heridas o un buen grano en el culo. Sí, señores. Esperemos que hoy sea un bálsamo para nuestras heridas, ¿no? Exactamente. Tan necesario. Exactamente. Hoy tenemos un programa, a nuestro parecer, muy especial que nos atraviesa muchísimo. Así que pensamos arrancar leyendo un cuentito que lo va a leer Cami. Así que le damos pie a este hermoso cuento de Galeano. Aguante Galeano. Dice: un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden a la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Qué hermoso. Qué lindo. Hola. Ya llorando, arranco llorando. Así arrancamos. ¿Qué fueguito son ustedes hoy? ¿Cómo se sienten? Yo creo que mi fueguito está para adentro. Como muy luna nueva, muy hacia adentro. No siento que haya como algo exteriorizándose. Ok. Está como, bueno, procesando algo por dentro. Es un fueguito calmo por el momento. Sí. ¿O no? Hoy, o no, claro, porque está para hacia adentro, les digo. Claro. Cuando salga ese hay fueguito mucha ira. Mucha ira, mira. Sí. Y se me exterioriza cuando todo alrededor se me empieza a romper. Hoy al venir se me trabó la llave. Ay, mi amor. Estaba la Uber en la puerta y era como, no, bueno, pues para que se me trabó la llave. Y era como la impotencia desde adentro de se me está trabando todo. ¿Y puteás? Sí, bueno, sí, no pasa sí. nada. No, puteo, sí. Okay. Saco. Está bien. Pero viste bueno. que está esa imagen, hay una imagen que se hizo como reviral en el último tiempo, que es como el fuego hacia adentro o el fuego hacia afuera, ¿no? Es como, viste que dicen, la procesión va por dentro, y eso no quiere decir que no esté ni aparte. Claro. Pero, sí. No. Son días. ¿Ustedes? Estoy media en esa, ¿eh? ¿Será que estamos en el mismo ciclo? Para la afuera estoy retranca, es un fueguito apagado, pero por adentro el fuego está... que saca chispa literal. Sí, hay una revolución que se está gestando. Muy movilizadas. Muy. Entonces. Ok. ¿A qué astro le podemos echar la culpa? Ahora hablamos de eso. Gracias. Ahora vamos a Era echarle todo la lo que culpa a algún necesitaba. astro. Yo siento un fuego social. Sale para afuera ese. Claro. Sí, un fuego muy social. Bueno, ahora les cuento. Estoy como en una dicotomía muy grande desde que fui mamá. El hecho del ser un sujeto social y ser madre de un niño muy pequeño, como que en la teoría coinciden, pero en lo orgánico, en la vida concreta no, porque sinceramente no es un lugar muy apto para un niño pequeño llevarlo a una marcha, aunque un montón de gente lo hace. Uh-huh. Entonces, todas las movilizaciones que hubo en el último tiempo, desde que mi hijo nació, no fui a ninguna. Y por primera vez la marcha convocada para este sábado, el 1, tengo muchas ganas de ir. Y obviamente que su señor padre no le parece adecuado que vaya, y yo no voy a hacer que él pierda un día de trabajo. Todos mis amigos van a ir, toda mi familia está de vacaciones, yo soy la principal figura de cuidado de mi hijo los fines de semana porque mi pareja trabaja, entonces estoy como con un fuego muy encendido que quiere ir hacia lo social, pero que siente que tiene que ir hacia adentro, ¿no? Así que... como, ¿Y ese fuego deja de arder porque no puedas ir? No, todo lo contrario, creo que hace que estemos acá hablando de esto, ¿no? Porque les mandé mensaje, che, vamos a hablar de esto, ¿no? Como... Y todas como que claramente. Aparte yo le puse, si no quieren no pasa nada, punto. Hago el programa, con el ojo así temblando. Hago el programa sola si no quieren. Si no quieren no pasa nada, no les hablo nunca más. Vos, amiga, mentira. ¿Cómo estás? ¿Tu fueguito?
Mi fueguito me pasó eso que yo reconozco que por momentos se encuentra ardiendo normalmente, ¿no? Como ni muy, muy, ni tan, tan. Pero ayer compartiendo, o sea, intercambiando con Gaby, con mis padres y demás, me di cuenta que hay ciertas cuestiones que lo encienden por demás y sacan chispas. Sí. Sacan chispas que a veces no sé cómo controlar o no sé cómo expresar de la manera correcta para no atacar como a veces me siento atacada. No por ellos en particular, sino a veces por un entorno que no facilita a veces las cosas, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, ¿no? Como que yo creo que está súper chill, pero en cuanto lo soplas un poquito, ¡buah! Sí. ¿No? Y nada, y me di cuenta que pensé que ese fueguito estaba normal, que estaba controlado, pero no. Es algo que siempre moviliza mucho cuando se habla de todas estas temáticas. Pero creo que estamos diciendo como estas temáticas, no le estamos poniendo nombre, claro. Pero no le estamos poniendo nombre. Sí. ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué nos convocó? Si querés, Cami, contá que vos fuiste la que ahí como trajo ahí el tema. ¿Qué te movilizó que dijo, che, vamos a hablar de esto en el programa? Bueno, principalmente obviamente el discurso de Milei en Davos, como la mayoría de las personas que tienen un celular saben. A mi entender y al entender de un montón de personas fue un discurso fascista, que si bien yo lo veníamos hablando, ¿no? Como a nivel ahí, como medio disfrazado, pero sí, la derecha está avanzando en todo el mundo. También está presidiendo, tiene el gobierno acá. Entonces, obvio, estamos enfrentándonos a personas con poder político, con cierto tipo de discursos que a mi entender o desde mi posicionamiento a nivel social retrasan muchísimo lo conquistado ya no solo en los últimos años, no hablo del 2018 en adelante, porque sí, obvio, la última ola feminista del 2018, ni una menos, la conquista del aborto legal, ¿no? Y todo lo que esa movilización social produjo fue enorme para nuestra generación, sobre todo. Yo hoy le contaba a mi psicóloga, a nadie de nuestra generación le podés decir que no sirve luchar, porque nosotras lo vivimos en carne propia. Yo en el 2017 había abortado, ¿se acuerdan? Les conté el otro. En 2017 había abortado ilegalmente, teniendo que pagar $700 un aborto. Acá en Berazategui, pero en dólares se cobraba. Sí. Tuki. Bueno, y después con toda la movilización logramos ver esa conquista en la calle. Yo estaba llorando, abrazada a mis amigas y en un gobierno neoliberal como el que tenemos ahora, porque era gobierno de Macri en ese momento. Entonces a nadie de nuestra generación le puedes decir, no, en la lucha social no sirve, no conquistas nada. Creo que eso, ¿no? Que de repente a mí al menos lo que me convoca a estar hablando ahora es el hablar desde un sujeto social no partidario. Yo no pertenezco a ningún partido político ni me afilié nunca a ningún tipo de organización, porque no creo en la política partidaria, sí creo en la política como un acto poético y social. Y creo que es importante encontrarnos de nuevo hablando en esos términos y dejar de hablar en términos partidarios. Yo hoy le decía a mi psicóloga que si hay algo que me estuvo angustiando mucho en estos días, que les recomiendo dejar de hacerlo, yo sé que es adictivo, pero dejen de hacerlo, me los pido, se los pido, dejemos de leer comentarios en posteos. Porque uno entra a un posteo muy lindo que dice, bueno, ¿por qué el discurso del presidente es fascista? O un posteo al cual se cree alineado energéticamente, y entras a ese posteo y con lo primero que te encontrás es con una horda de personas que parecen estar alineadas a ese pensamiento. Y hoy lo que discutíamos con mi psicóloga, que me trajo un montón de luz, María José, te amo. Ojalá veas esto, te amo. No podríamos estar haciendo esto. No podríamos si no estar acá sin vos. Me dice, pero también pensa, yo desde el miedo, ¿no? Porque uno o al menos yo como mujer y también como bisexual, que soy perteneciente de un colectivo, uno lee que ahora se la van a tener que aguantar, que no sé qué, que te da miedo, ¿no? Como a menos a mí me da miedo, me entraba una sensación de, ok, bueno, hay una amenaza ahí afuera. Y en realidad yo creo que lo que pasa es que el gobierno kirchnerista que tuvimos durante un montón de años
se adueñó de causas sociales, se embanderó de esas causas sociales de una manera tan grande, tan grande, tan grande, que hoy cualquier persona que se encuentre en contra de los K o en contra del peronismo, por lo tanto a favor de las políticas económicas de Milei y todo lo que eso conlleva, va a adosarse también a todo ese pensamiento, no solo desde la cuestión económica, sino desde todo, tipo, ellos hicieron que el matrimonio igualitario sale, bueno, entonces estamos en contra de esto, pero no porque realmente lo vivan la cuestión partidaria. Claro, sino simplemente por una cuestión partidaria. Entonces creo que hoy tengo ganas de hablar de eso, tengo ganas de expresar eso, que la política vuelva a ser una cuestión humanitaria y no partidaria, no estar a favor de algo porque estoy en contra de algo, sino realmente ver qué es lo importante para cada uno de nosotros, que cada uno desde su lugar considera vital para su existencia, y así como somos un montón de personas con un montón de intereses distintos, con un montón de fueguitos distintos. Exactamente, por eso el cuento de Galeano. Claro, cada fueguito necesitará lo suyo para alimentarse, ¿no? Sí. Algunos fueguitos necesitarán políticas económicas, otros necesitarán políticas de igualdad social, otros necesitan políticas de un montón de cosas, porque es algo muy amplio, digo, ¿no? Nada. Ahí lo que pienso, amiga, en este fuego que está intenso por no poder ir a la marcha el sábado. Tu revolución no va a estar el sábado en la calle, pero tu revolución está en la maternidad que estás ejerciendo ahora. Obvio. Y en tu lado humano, y también entender eso, que todas estas, como decimos, lo partidario de la política real está acá. La revolución la hacemos nosotros de adentro hacia afuera. Obviamente que después los resultados se consiguen en las calles. Pero si empezamos por acá, a ver dónde carajo estamos parados como sociedad. Porque asusta, no es Argentina, asusta. No, es todo el mundo. Exactamente, y como coincidíamos en que el miedo era como una emoción muy real y muy presente en muchos, dijimos, bueno, a ver, hagamos un programa como para traer justamente esto, ¿no? Como un bálsamo, otra perspectiva, ¿no? Para conectar con esta lucha desde un lugar que no carcoma al alma y nos lleve hacia lugares oscuros como los que tal vez habitan otras personas que se expresan desde el odio, y empecemos como a construir desde un espacio más consciente, amoroso, que proponga, no sé, unidad, empatía, ¿no? Como queríamos traer un poco eso sobre la mesa, y como ya saben, ¿no? Este es un programa en el que queremos hablar de cuestiones espirituales, cuestiones esotéricas y demás, pero consideramos que no mirar hacia tu alrededor no te convierte en una persona más espiritual, todo lo contrario, todo bien con mirar para adentro, ¿no? Mirar como los procesos de cada uno, genial, pero si no sos sensible a lo que sucede a tu alrededor, hay una parte ahí de esa espiritualidad que se está perdiendo muchísimo. Y me pareció re importante lo que dijiste, esto de qué necesita cada fueguito, que siento que es un poco lo que hoy está como ahí latiendo, porque es como hubo y hay muchas necesidades en un sector, en un colectivo, que hoy son las que están ahí recibiendo un discurso de odio y de alguna manera les empiezan a sacar como esos derechos. Entonces es como, bueno, darle voz y visibilidad y aceptación, que es lo que necesitan, que encima es algo como muy obvio, como es como... Sí, me parece, tendría que ser... Es como que pienso, qué boludez que estoy diciendo, porque me parece algo como que ya está tan claro, pero no, pero hay muchas personas que no está claro, que están como del lado del odio, y es como, ¿qué onda? Claro. Es como que no lo concibo. Y además es esto, ¿no? Cuando hablábamos de los fuegos, y por eso lo quisimos traer, ¿no? Yo siento que hay algo que se contagia, ¿no? Hay algo que se expande. Hay una frase de Borges que me gusta que dice que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Yo me voy desplazando con una energía, yo me voy desplazando con un discurso, con una conciencia, con una mirada y demás. Y siempre va a haber algo receptivo a mi alrededor. Sí, a veces el receptivo soy yo. Pero entonces tengo que tener muchísimo cuidado con aquello con lo que me muevo, porque ese fuego
lo puedo agarrar con una antorcha y encenderlo en los corazones de otras personas. Entonces preguntarnos si esa luz que estamos transportando hacia nuestro alrededor es constructiva, es un fuego que arde, transmuta, alquimiza, o si es un fuego que destruye y hace daño, ¿no? Me parecía como muy crucial ese cuentito, porque todos llevamos algo distinto, vos misma lo decís, ¿no? Uno abre un video y tenés comentarios de todos los tipos, Sí. ¿no? Tenés mucha gente haciendo contenido, sosteniendo estos discursos que por ahí nos resuenan a nosotras, y bueno, y también está toda la horda que opina diferente del otro lado, y que bueno, que por ahí son necesarios, por ahí no, son necesarios estos espacios para charlar, para presentar ideas, para debatir, para poner sobre la mesa diferentes puntos de vista y abrirse a un diálogo. Porque si no parecería que estamos tratando de medir quién la tiene más larga, quién es el dueño de la verdad, ¿no? Como... Sí, y Me que... parece un montón. A ver, llevándolo a una máxima, no me salía la palabra, a una máxima espiritual. La vida ocurre en direcciones opuestas, siempre la resistencia es parte de la vida, la dualidad es parte también. Entonces esto, o sea, para que esté un polo tiene que estar el otro, y cuando se genera algo de un lado se genera inversamente proporcional del otro también. El tema es esto que vos decís, o sea, lo difícil, yo creo que la gran problemática que hoy estamos teniendo es no poder establecer una comunicación entre esos dos polos. Y ahí es cuando la brecha se va agrandando más y más y más y más. Cuando de repente, yo sabiendo esto que les estoy diciendo ahora, digo, ¿cómo me puedo sentar a hablar con alguien que digo que piensa que directamente el patriarcado no existe, ¿no? Entonces ahí es, ay Dios, como lo que decía Pri, como ¿cómo voy a tener que uno se siente de nuevo en el 2016 cuando tenía que explicar? No, porque cuando alguien... Pero ellos también sufren. Ellos también sufren, porque cuando se legalice el aborto no va a haber más abortos, sino que va a haber menos muertes de mujeres en condiciones de pobreza. Es como esto, ¿no? Volver a repetir cosas que, bueno, habrá que decirlo y habrá que hacerlo, porque sí, no queda otra. Pero cómo poner en contacto esos dos polos creo que está siendo lo difícil. Yo no concibo ahora más que esto, ¿no? Más que cada uno una posición defendiendo su postura. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Sí, no, y me pasa esto. Ahí es donde mi fuego se enciende, ¿viste? Como que sí. Es tan difícil entender ciertas cuestiones. ¿Me entendés? ¿Cuántas veces más uno tiene que explicarlo? Pero bueno, está esto, ¿no? De decir las veces que sea necesario, y también a veces... A ver, la otra vez lo compartí con un par de personas para ver cuál es el discurso también que está rondando ahí a mi alrededor. Y me decían esto, que yo me ponía tan a la defensiva que por ahí los hacía sentir incómodos y que se guardaban un montón de cosas porque sentían que no los iba a escuchar y que para todo iba a tener como que no iba a poder entender ciertos cuestionamientos que ellos se hacen. Y yo decía... entonces como que te cerraron la ventana al debate, digamos. De alguna manera. Me escucharon, me hicieron preguntas y demás, pero se autocensuraron, por lo que entendí. Claro, y yo sentía que era como pero estás enojado, pero no, pero siento que estás muy a la defensiva, y yo sí en un momento me vi hablando así. Y dije, ahí el otro... ¿Yo a la defensiva? Yo no. Y ahí el otro se me recerró a escucharme, ¿no? Sí. Y fue como se entiende el enojo, pero claramente tengo que tratar de encontrar otras maneras de comunicar para que haya una receptividad, porque si no sucede eso, que uno directamente rechaza, se anula y no le da espacio al ida y vuelta, ¿no? Como que por ahí darle más espacio al proponer que a la crítica, porque eso me decían, ¿no? Como que en la defensa era todo crítica hacia el otro lado.
y por ahí no había preguntas que tenían que ver con, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y qué te parece a vos? ¿Y qué harías? ¿No? Y me hizo dar cuenta de eso. Pero, que creo perdón, que es ¿con crucial. respecto a qué? O sea, ¿había alguna frase o algún suceso en particular que vos estabas ahí debatiendo? Sí, el machismo, ¿no? Ok. Como actitudes machistas en el cotidiano, ¿no? Incluso como esto de decir que muchos hombres por ahí dejan de ser genuinos por miedo a que se los tilde de machistas, ¿no? Entonces yo me puse así como diciendo, bueno. Ahí se te despertó. Ahí yo fui, bueno, pero entonces por algo se guardan, ¿no? Bueno, y eso ya lo bloqueó, ¿no? Y no me compartió nada más y por ahí tendría que está haber... bien, tienen que darle vergüenza, chicos, tienen que darle... Me pongo el culo. No, la vergüenza es una emoción natural. Sí, Hacker, a vos te voy a agarrar también. Estás muy a la defensiva, Camila. Estoy muy ¿te a la podés defensiva. calmar? No, la vergüenza es una emoción que celebramos que tengan, porque la vergüenza es una emoción que aparece y nos pregunta como, bueno, ¿quién estoy siendo? ¿No? Claro. Y nos hace repensarnos quién estamos siendo cuando tenemos vergüenza. Y el enojo, la bronca acumulada también, por eso es difícil, ¿no? Y por eso se nos ha como tildado de feminazis. Hay que, de nuevo nos tenemos que encontrar en esa vereda, tenemos que estar explicando qué es el feminismo. El feminismo no es... todavía no. Ah, perdón. No me saques del mate. El feminismo Es no... lo mismo que el machismo, No es pero lo al mismo revés. que el machismo. Agarro el micrófono, jugamos, hacemos como... Para vos Y que... viste que yo vengo medio lesbiano, así que me puedo poner el rol de machista. Dale. Mila Raúl. Claro, de repente tenemos que encontrarnos como explicando esas cosas básicas. Y para mí, a mí, al menos en cualquier situación de mi vida, decir las cosas 2 veces ya me pone el culo. ¿No? Pero pasa que ni siquiera sí. se entiende por ahí qué es el machismo. ¿No? A mí, Ni siquiera se entiende que está el patriarcado, entonces como que no se entiende contra qué luchamos. a mí me gustaría volver eso sobre el miedo que dijiste, porque es muy loco cómo de alguna manera, no digo que sea igual, pero hay algo como que los hombres están empezando a sentir que era lo que sentíamos y sentimos las mujeres, ¿no? Ante ciertas situaciones, ese miedo. Entonces es como que tienen miedo a reaccionar porque saben que hay algo que no es, como que no está bien. Y claro, digo, está bien, del otro lado hay mucha ira, como obviamente está saliendo Lilith con todo, y yo siento que es necesario que eso sea así. A ver, repito, a mí no me gusta la violencia, es como que yo soy muy, me voy para el lado pisciano, pero digo, observando todo lo que viene pasando en la sociedad, es como que hay un equilibrio que se está dando naturalmente. Toda esa ira es necesaria porque está dentro por generaciones que viene guardándose. Entonces, Sí, totalmente. tiene que salir. No digo que sea el camino, quizás no es el que a mí particularmente más me gusta, pero siento que es, No es el agradable. proceso necesario. No es agradable Sí, de ver, pero total, es necesario. Total. Sin dudas. Y obvio. ojalá, espero en el mejor de los casos que en un futuro se equilibre. Sí. De ambos lados, ¿no? Pero El tema es sería ese, como lo ideal, que la la ira utopía. está desde ambos lados, Claro. ¿no? Y como decís, esto de... Hay muchas personas que hoy están en el poder que de repente dicen desde esta ira, cuando mejor estábamos era en el siglo XIX, entonces hay que volver a las cosas que... O sea, a ver, construyamos, si hay algo que incomoda... Viviendo en un capítulo del cuento de la criada. Construyamos para adelante. Sí. ¿Me entendés? No es volver a las cosas que se hicieron antes. O sea, sí, revisemos, tomemos ciertas cuestiones, total. pero hay algo que se fue construyendo y que también es funcional, que no está bueno tirar por la borda, ¿viste? Entonces, como que ahí es como una línea muy, muy fina el tema este del miedo, de la ira y hacia dónde nos puede llevar, porque podemos construir cosas buenísimas, pero empezamos a escuchar que los discursos son como, bueno, no, vayamos para atrás. Y ahí es donde de repente nos vemos como en la necesidad de hacer un programa como este, que no, por favor, para adelante. No, miremos. Y es un tira y afloje justamente, ¿no? Y ahora, hoy tenemos luna nueva en Acuario y venimos de una luna llena en Cáncer. Cáncer es el pasado, Acuario es el futuro, ¿no? Ujú. Entonces estamos como ahí realmente... ¿Qué construimos hoy teniendo en cuenta que estamos queriendo ir hacia un futuro que no sabemos
ni siquiera cómo crearlo porque no lo vivimos nunca antes, y un pasado que sabemos que no sirve, que está podrido. Que bueno, nos habrá dejado nuestros aprendizajes, sí, sin duda está, pero que no podemos volver ahí de ninguna manera. No. Entonces... No, y no es casualidad que estemos acá hablando de esto justo en Luna Nueva en Acuario, que Acuario rige al colectivo, a la sociedad, a los grupos, y claramente estamos conmovidas por un montón de sucesos que están pasando, que encima se corresponden con la Luna Nueva en conjunción a Plutón. ¿Y esto qué Entonces, significa? Que encima creo que cuando asumió Trump, estaba el Sol había ingresado en Acuario, o sea, fue justo, se unió el Sol y Plutón, y bueno, y ahora con esta conjunción, ¿qué quiere decir? Hay algo del oscuro, del poder, de todo lo que yo veo como muy, muy viejo, pero que estaba como ahí todo bien pudriéndose, Sí, lo que hablábamos la otra vez de totalmente. qué es lo que está podrido en la sociedad. Dijimos Bueno, eso el programa dijeron, pasado. claro, Claro, lo dijiste, y todas creo. nos quedamos Sí. calladas. Vos dijiste, ¿qué es lo que está podrido Mirá, para ustedes acá en la estaba. sociedad? Habías canalizado el programa de hoy. Canalizaste el programa de hoy. Hoy el título de lo que está podrido en la sociedad, 2 puntos. Claro, y son Sí. estas figuras de poder que están hablando a través de discursos de mucho odio, de mucha discriminación, y estamos como volviendo atrás, pareciera. Y ahí es donde el colectivo se reúne y es como, ¿y qué queremos para nuestro futuro? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque solos no podemos. Es como, hay que unirse. Hoy leí algo que publicó. Es que eso es lo que quiero. ¿Qué cosa? Eso es lo que quieren. Separarnos. Separarnos. Y no lo logrará. Claro, divide y reinarás, es esa, siempre. Y la construcción, bueno, perdón. No. Cerré esa frase porque siento que ibas a un lugar lindo. No, que eso, que el fascismo se basa en la construcción de un enemigo. Ujú. Entonces, si yo como sujeto de poder político primordial de un país o de una nación, establezco un enemigo, de nuevo, o sea, es mucho pan y circo lo que estamos viviendo, amores. Atrás de todo esto, nosotros nos estamos preocupando por esto, y a mí no me gusta decir esta frase, pero hay otras cosas que están pasando que no estamos viendo, que nunca estamos viendo, porque de repente, bueno, ahora entonces preocúpense por esto. Y como que nos dan una tarea con la cual luchar mientras hacen lo que se les canta de fondo. Y nos estamos entre nosotros peleando, no, sí, porque las mujeres... derechos sí, los derechos los no, derechos que- sí, las mujeres no. Y nos va a caber a todos. Nos está cabiendo a todos. Antes de decir esto, me gustaría que quienes nos están viendo, que están 18 personas ahí compartiendo del otro lado, que si quieren mandar un audio al 11 38 87 83 62, el numerito de WhatsApp que está acá arriba, pueden mandarnos un audio comentando no solo esto, sino cómo se sienten con... Puteen, digan lo que quieran. Descárguense. Griten. Hagan catarsis si así lo desean, compartan sus puntos de vista, ya sea que coincidan con el de nosotras O o no. no. Porque también yo creo que para eso están estos espacios. Totalmente. No les vamos a gritar. O lo intentaremos. No teman. Lo intentaremos, ¿no? Pero es como esto de, está bueno también escuchar el otro lado, aunque nos incomode, aunque a veces enoje y demás, porque en el discurso es donde uno va empezando a desarmar ciertas cuestiones dentro de la cabeza y rearmar otras. Si no se dan estos espacios, seguimos sosteniendo cosas que a veces las decimos por repetición. Por mera repetición. Por totalmente. mera repetición, ¿no? Como que nunca evalué, nunca me tomé el tiempo de estudiarlo, de compartir con otros para ver cuál es su realidad, para entender que no es solo mi realidad, Ujú. que no solo se moviliza a mi alrededor lo que me pasa a mí. Hay un montón de cosas que están sucediendo que tal vez no sabes y que escucharlas te puede ayudar a dar un cambio. Así que incluso si tenés algo para compartir acerca de tu experiencia que sentís que pueda ser este puente, también manden audios que nos encantarían escucharlos. Y hola Cande, que dice que es la primera vez que nos ve en vivo. Gracias Ah, por estar acá, Cande. Gracias por estar ahí. Les decía que hoy vi un posteo de nuestro gran amigo Guille, que soy su fan. Amamos. Que decía... Vamos a hacer un programa de leer posteos de Guille. Sí, Entero, total. todo. Yo hoy traje 2. Me encanta. Pero hay una partecita de un posteo que hizo que dice: la unidad se logra no al igualar, sino al permitir que cada quien disfrute, honrando y compartiendo su genuino y auténtico ser esencial. Claro.
Que es un poco esto, ¿me entendés? Como viví, dejá vivir. Dejá vivir. ¿Me entendés qué tanto esto de estar mirando la vida ajena y tener que opinar y decir qué es lo mejor y qué es lo peor para el otro? Y en casa, ¿me entendés? Como, dale, Obvio. viví y deja que el otro haga. Sí. Como que a veces yo no entiendo como el quid de la cuestión de decir, ¿por qué tanto? Es simple. No, ¿ibas a decir algo, amiga? No, es que, perdón, estoy callada porque estoy escuchándola así pensando un montón. Cuando Pri hablaba de esto de que hay ira de ambos lados y ahí es donde se desata la guerra, sí, la ira es real, pero yo hay una parte de la ira que no la puedo comprender. ¿Por qué es esto? Mi ira, nuestra ira colectiva, sale, pues es una cuestión de supervivencia. Sí. Total. Y la de ellos también. O sea, esa ira la recontra entiendo. Pero la ira del otro lado, ¿qué carajo te importa quién me culeo y qué hago con mi vida? Y ahí hay miedos que Ahí no- hay un miedo. están recontra no asumidos, o sea. No, sí, por un lado eso, recontra. Es un pero odio. no nos metamos ahí, no empecemos a decirle esa Pero es cosa. un odio gratuito. No, ahí hay un miedo a perder el poder, amiga. Mm. Enteramente, o sea, primero, a cualquier figura socializada como masculino, lo que se le enseña es que la respuesta emocional a cualquier emoción tiene que ser enojo. O sea, si un hombre tiene miedo, se enoja. Si un hombre está triste, se enoja. Cualquier cosa va a tender a llevarlo al enojo porque es la única emoción que se le permite socialmente al hombre sentir desde hace siglos. Yo creo que ese enojo, del otro lado, en realidad esconde el miedo a perder el poder que han construido en su sistema, que es que el hombre acá, mujer, niño, disidencia, cualquier otra cosa que no sea un hombre blanco heterosexual, va a estar por debajo mío. ¿Entendés? Entonces, racionalizándolo de esa manera puedo entender el enojo. El enojo, pero no es... no es algo, creo yo, que tengamos como que entender o que nos toque a nosotras entender. Sí que les toque a ellos como preguntarse, che, ¿y por qué me enoja tanto? De nuevo, o sea, ¿por qué me afecta tanto si no es mi vida o si yo no...? Bueno, vos, amiga, dijiste que lo contrario de la guerra era el cuestionamiento. Era la curiosidad. La curiosidad. Bueno, la curiosidad. Claro. Ujú. Entonces preguntarnos. Preguntarnos a nosotras porque yo hoy venía con una polémica para hacernos. A ver. Tírela. Polemiquísima la que voy a tirar, ¿eh? Ay, no tengo miedo. Estamos listas. No estoy lista, no estoy menstruando, basta. Porque yo a mis consultantes siempre les hago hacer un ejercicio con esto, ¿no? Cuando algo me enoja muchísimo, cuando algo me despierta mucha ira, yo a todos mis consultantes les hago hacer un ejercicio para reconocer e integrar la sombra, Ok. Me gusta. A ver. que consiste en hacernos ciertas preguntas, sí, la curiosidad, siempre. Así que la primera pregunta, pido primero, Sí. ¿qué es lo que les está molestando ahora de este contexto? ¿Cuál es la peor actitud que ustedes digan, esto me está enervando, sacando de quicio? Una por una. Yo que haya personas que se crean dueñas de la verdad y no miren para los costados. Bien. Recordá eso. La falta de amor. Bien. Yo estoy procesando. Bien. Tranquis. Háganlos en sus casas. ¿Qué más? Bueno, no sé. No sé. Ok, Paso, bueno, yo paso. cuando agarres wifi, cuando agarre wifi, o cuando puedas poner, porque no creo que es cuestión de agarrar wifi, sino es cuestión de poner en palabras. Poner porque en palabras. es que- dijo Sí. que está ardiendo fuerte. Claro, es como no tengo palabras para exteriorizar, Claro, creo. yo no poner- sé. Yo lo pensé, me molesta el fascismo, ¿no? Lo que me Ok. saca de quicio es el fascismo. El fascismo Ok. como esta actitud de un grupo superior a cualquier otro grupo. Ok. Bien. ¿Y qué le sigue? Segunda pregunta Ujú. es, bueno, ¿qué es lo que me molesta de esta persona o de este grupo de personas? Identificarlo. La Sí. violencia, La violencia, ya me bueno, cayó. Quédate Bien. con la violencia. Bien. ¿Qué le da de positivo a alguien creerse el dueño de la verdad? ¿Qué le da de positivo a alguien la falta de amor? ¿Qué le da de positivo o luminoso a alguien ser violento? ¿Qué le da, y ahí es lo polémico conmigo, qué le da de positivo o luminoso a alguien ser fascista? A ver, Pensémoslo un minutito. respondeme esa. Piensen Igual en el su fascismo casa. como que reúne todas Claro, Estamos bueno, más o pero menos por en eso la misma. yo venía con ese... y me lo- ¿Qué le da de positivo a alguien? ¿Qué le da de positivo a mí me luminoso? vino la palabra al toque, no sé si... A ver, si sí, lo primero que venga. Si la medito quizás es No, otra, pero... lo primero que venga. Defenderse. Bien, Me viene... quédate con defenderse. Comodidad. Comodidad, Sí. Indiferencia. bien.
superioridad. Ahora, ¿qué tan necesario y qué tan bien me haría defenderme más? ¿Qué tan bien y necesario me haría sentirme más cómoda? Bueno, se termina el programa. ¿Qué tan bien y necesario sería, como dijiste, mi amor? Indiferencia. Ser más indiferente. ¿Qué tan bien y necesario a mí me haría sentirme más superior? Cami, ¿cuál es el número de tu psicólogo? O sea, al final Milei, Lo haces vos, pero necesitamos ahora todas ir a hablar esto, por o favor. sea que Milei no está haciendo nada malo, son No todas está haciendo proyecciones nada, es nuestras. una proyección Listo, de la gente, nos vemos en el sombra, colegio que viene. Nos amores. vemos. No. Vamos todos a abrazar a Milei. Yo venía Bueno, con- chicas, voy a empezar a ser violenta. Claro, ves, Quiero automáticamente ver a la PRI violenta, por favor. automáticamente Que va- deje de ser un coballo y sea una pantera. Esa es Claro, la pantera, está ahí, está pasa ahí. la pantera. Pasa eso, tenemos, como es algo que no nos permitimos. La imagen que pone. No, sacame eso. Sacámelo. Sacalo. Volá. Canceladas. Como es algo que internamente no nos permitimos y no nos dejamos esa parte exteriorizar, lo vemos afuera y nos saca de quicio, ¿no? Sí, es verdad. A mí me daría un poquito de relax parar que mi cabeza esté todo el tiempo cuestionando un Claro. montón de cosas y quedarme, aunque sea un par Cachito. de días nomás. En no una mucho. comodidad. En una comodidad de Claro. decir, bueno, listo, convivo con esto un tiempito y luego sigo y... sí, es verdad, me requiere mucho esfuerzo mental Ujú. de mi parte, ahora que lo pienso. A lo que voy es eso, que hay muchas cosas que están mal en este contexto y hay un montón de adjetivos y de cosas que podemos nombrar distintas. Fíjense cómo a cada una le molesta algo distinto, que si bien... Pongan en el chat. Pongan en el chat qué es lo que más le molesta de esta situación. Entonces son 3 preguntas esto, o sea, ¿qué es lo que me saca de quicio? Si lo puedo poner en un adjetivo solo, mejor. ¿Qué le da de positivo o luminoso a alguien ser así? Y si yo no necesito ser más así, ¿por qué no puedo permitírmelo? Sí. Sin irse a los extremos, porque creo que Claro. los extremos ahí son los que son como medio perjudiciales, ¿no? El tema es con la sombra. Acá dijo, ahora voy a ser violenta. Vieron que salió al toque. Sí. Es al toque comodísima. Lunes de Escorpio, chicas. Claro. El tema es ese, como explicaba Pri también hace un rato, tendemos a polarizarnos y la conciencia es algo unilateral. O sea, nosotros no podemos permanecer en el polo de la paz y el amor y de la violencia al mismo tiempo. Lo que sí puede pasar es que si yo de a poco, de a cucharaditas, empiezo a permitirme cierto grado de defenderme más y de empezar a dejar de temerle a la violencia, voy a polarizarme en un principio, me voy a pasar de bando y después voy a ir regulando, pero primero me voy a polarizar. Siempre con la integración de la sombra, primero me polarizo. De pasar de ser así, paso a ser así. Total. Y después voy a ir encontrando un punto medio. Eso yo lo había hablado con mi psicóloga y es muy loco porque, claro, hay algo que si vos no aprendiste nunca a defenderte, ella me decía, es como cuando alguien recién está empezando a caminar, te vas a caer, o sea, vas a intentar vas a hacer las cosas muy bruscas hasta que te vayas perfeccionando. Entonces, claro, sale ahí la violencia y la ira como sin medida. Y es parte del proceso. Claro, ir encontrando las palabras justas de comunicarlo de una manera, pero primero vas a hacer... Es que Sin obvio, filtro. aprendemos, creo que el 80% de las cosas equivocándonos en el proceso. O sea, es muy raro que a la primera salga bien. A veces uno aprende más desde el dolor, lamentablemente. Pero bueno, nada, que hay que tratar de que eso nos dé un poquito más de alas. ¿Qué ibas Yo a me decir? enojé con el Uber, pobre. Le hablé re mal. ¿Viste que sos violenta? Le hablé re mal, porque creo que fue ayer que vengo media como, bueno. Y claro, cuando lo veo, él tenía otro auto y otra patente. Entonces, Qué miedo te da ahí también. ¿entendés? ¿viste? Iba a decir algo. Y es un miedo no me quería- justificado, la puta madre. Claro, ¿entendés? Yo cuando llega el tipo y se para, y yo me quedo, miro, la puta madre, digo, yo ya sabía porque ya me ha pasado varias veces, lo miro y me mira como te vas a subir, le digo, tenés otro auto y tenés otra patente. Te amo, Como el orto. Sí, no, es que te mandé mensaje, no, es que no llegué a cambiar el auto en la aplicación, me dice. Y yo tenía unas ganas de subirme, pues ya me quería ir a la mierda y era como tener que esperar otro Uber.
Y pensé ahí, claro, yo estoy acá ahora con este miedo de no sé si sos... Me subí con la peor de las ondas, cara de orto. Che, perdón, te pido disculpas. Me dio una pena, chicos. Y vos como, ay, tendría que bajar un poquito. Sí, No hay mala intención Y acá. después miré y me había mandado... sí, vi tu mensaje. No, perdón, no, pasa que bueno, viste, es como que... o sea, después... Y yo creo que del otro lado hay un gran porcentaje que entiende un poco esa situación, ese miedo, sí, ese por eso me enojo pido también, disculpas. sí. Y yo te dije, me fui a la mierda, pobre. A full. Tampoco Ay, le insulté, ¿entienden? pero bueno. ¿Entienden o volvemos al miedo a que lo junen o lo funen, lo scratchen, O sea, ¿realmente el hombre entiende por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? O es como, no, antes que esta loca salten. Hay de los dos. Yo creo que depende de la cantidad de feminidades que tengas alrededor en tu vida y de lo educado que estés. entre Totalmente. comillas. Ayer papá me dijo, hay un par de cosas de las que me convenciste. Claro. Como qué que bien. hay otras que todavía me siguen. Y yo como, bueno, volvamos a hablar, volvamos a charlar, volvamos a... Que Es es que recontra válido. Y bueno, nada, y agradezco también que, qué sé yo, mi compañero también entiende un montón de cosas. Y creo que hay muchos así. Y obviamente también hay muchos que no. Y Sí. bueno, aparte... Y tenemos que establecer puentes de nuevo, o sea, por eso el feminismo no es embrismo. Feminismo no es embrismo. Lo contrario al machismo es el embrismo, ¿sí? Ese movimiento que cree que las mujeres son efectivamente superiores que los hombres. El feminismo no es eso. El feminismo es entender que el sujeto en vida, cualquier ser humano, merece el mismo nivel de trato y de derechos y de posibilidades y de igualdad. Y el tema ahí vuelve algo que vos dijiste de la igualdad en el posteo de Guille, ¿no? Está esto de pensar de repente como, no, bueno, si un hombre mata a una mujer es lo mismo que una mujer mate a un hombre, ¿no? Porque, bueno, somos todos iguales, eso al fin y al cabo es feminismo o no. La igualdad no es algo tan simple como esto está acá y esto está acá. La igualdad es un proceso que se llega a eso teniendo en cuenta dónde estamos parados. Entonces, si estamos parados en que Angie, capaz vos tenés el dato porque lo buscaste, pero ¿cuánto es? 23 horas un femicidio. Ahora en el 2025 cada 20. Bueno, en el 2025 cada 20 horas hay un femicidio. Bueno, estamos para llegar a la igualdad, no podemos simplemente hacer así y estar los dos en el mismo, sino que hay una serie de pasos que tienen que construirse, es una escalerita en la cual tiene que basarse para llegar a una igualdad real, a una equidad realmente. Claro. Es que es algo muy estructural, es algo muy viejo, algo que se viene arrastrando desde muchísimo tiempo. Entonces, para conseguir una igualdad hay que nivelar cierto terreno y ese terreno yo creo que se va nivelando gracias a este tipo de conversaciones Obvio. que nos llevan a entender qué es lo que construyó este gran colectivo, en este caso feminista, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. Tenemos un audio. Oh, hermoso. Así que, Hacker, si podés mandarlo, te lo súper agradeceríamos. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que comparto mucho lo que están comentando. Yo creo que cuando el poder va hacia una minoría y esa minoría estorba, es porque esa minoría tiene mucho poder, de alguna manera, ¿no? Y lo que quieren hacer con eso es apagar ese poder. Por ejemplo, no sé, cuando fueron la marcha por las universidades, por la desfinanciación de las universidades, también, a ver, hay un desfinanciamiento, hay cuestiones ahí que tienen que ver con la independencia de uno, de la libertad de uno. Porque, bueno, en este caso el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, bueno, lo pienso como desde ese lugar. Entonces, la independencia de uno, el manejarse libremente, tiene un costo, ¿no? Para ellos. Somos contestatarios. Entonces, bueno, no les conviene para el sistema que quieren ejercer. Total. Totalmente, y qué difícil a veces es ponerle el pecho ahí a esas balas. Y sabes que hay una historia que a mí me gusta muchísimo, que no sé si conocen el Bhagavad Gita. No. Bueno, es un capítulo de un libro gigante, ¿no? En India. Y en el Bhagavad Gita se cuenta la historia de Arjuna y Krishna.
Krishna, yo digo que es como el Jesús para nosotros, ¿no? No tan así, porque él es como una encarnación de Dios, no el hijo de, como que baja como Dios. Y plantea esto de ser espiritual en un mundo en guerra. Porque a veces uno dice, bueno, esto de si soy espiritual no me tengo que enojar, si soy espiritual no puedo pelear, si soy espiritual no puedo ser violento, ¿no? Como todas estas cuestiones que son muy difíciles, ¿no? Como de unir con la vida aquí en la tierra, ¿no? Como que uno lucha muchísimo sobre eso. O sea, Gandhi, capo, buenísimo, ¿me entendés? Pero hubo un Gandhi en todos estos años de historia. No todo se banca, ¿no? La lucha desde la no violencia. Entonces acá hablo un poco de ser espiritual en medio de un mundo en guerra, ¿no? Y resulta que la historia es como de Arjuna, que pierde él y sus hermanos su reino a causa de un tío medio guacho, y sus primos luego empiezan como a tomar el poder, ¿no? Quieren seguir estando en el poder y no quieren que Arjuna y sus hermanos los recuperen. El tema es que los primos están haciendo cualquier zangada, ¿no? Están haciendo pasar hambre a toda la población, ¿no? Como que se preocupan solo por ellos. Están haciendo un montón de cosas que perjudican a muchísimos, ¿no? Solo se ven su propio ombligo y buscan su propio bienestar. Entonces ahí Arjuna y sus hermanos dicen, no nos podemos quedar como si nada cuando hay gente sufriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, no va a quedar otra que ir a la guerra. Y todo el Bhagavad Gita se desarrolla en el momento previo a la batalla, ¿no? En el que Arjuna entra en duda y dice, yo ahora me voy a tener que parar en este campo de batalla y voy a tener que ir a pelear contra mi familia, contra mis pares, contra mis primos. Y seguramente tenga que matar a alguien. ¿Y cómo hago? No quiero. No quiero. Entonces había como un dilema moral muy grande ahí, ¿no? Y ahí aparece Krishna y lo aconseja, ¿no? Y habla de la conciencia con la cual nosotros llevamos adelante la acción. O sea, que la acción en sí a veces no es como lo más pesado. El tema es lo que hay detrás, lo que está acompañando a la acción, lo que le dio origen. Vos podés ir a pelear, pero si vas a pelear desde el odio, no vas a construir nada después de esa lucha. En cambio, si vos estás peleando consciente de que lo que estás haciendo es para defender a personas que están indefensas, no hay nada malo ahí. Es una responsabilidad que vos tenés como guerrero, porque sos un guerrero. Distinto es que fueras médico. Pero no, te tocó ser guerrero en esta vida, entonces vas a tener que ir a luchar, vas a tener que hacer cosas que no te gusten, pero ¿desde dónde las estás haciendo? Como que se aferre a eso. Obviamente esto es una porción así de todo el Bhagavad Gita, pero como que yo siempre la traigo en estos momentos, donde digo, bueno, por ahí vas a una marcha y por ahí te encontrás con gente que está dispuesta a pelear y pelear en serio, ¿no? Ahora entre la gente y puede que te pongan, no sé, una valla de camiones adelante y bueno, está bien, pero ¿desde dónde vas a ir a luchar por eso? ¿Sabés que se te va a poner feo? ¿Sabés que seguramente te tengas que plantar y hacer cosas que por ahí no, para las cuales no estabas preparada a la hora de luchar? Como ponerle el pecho a cosas que son difíciles. Uh-huh. Entonces, como que pensar en esto, ¿no? De desde dónde estoy luchando. Y creo que es un poco de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Sí. De cómo construir desde el amor en un contexto tan podrido. Uh-huh. ¿Cómo creen ustedes que podríamos construir desde el amor? Justo hoy leía algo de un psicólogo que si no lo siguen, síganlo, es muy capo. El Instagram es Antropotécnica. Y él, bueno, es profe de yoga también y enseña muchas técnicas de respiración. Y justo hoy leí algo de esto, de enseñanzas de esta misma corriente, uh-huh. Que tienen que ver con, bueno, el ejemplo que daba era como si vos sos vegetariano y vas a pedir porque no tenés para comer y te ofrecen carne, podés comerla.
no podrías comerla en el caso de que te ofrecen carne y esa carne fue sacrificada exclusivamente para vos, ¿no? Como hablar eso de las intenciones que hay atrás de las cosas que hacemos. Volviendo a tu pregunta para darte una respuesta, ¿cómo podemos construir desde el amor en un mundo en guerra? Yo creo que cualquier movimiento que hagamos hoy, en estos días, que no esté únicamente basado en el bienestar personal, es construir desde el amor. Tenemos 12 personas que nos están mirando. Yo sabía que este programa no iba a ser popular en lo absoluto. No lo va a ser, vamos a tener muy pocas reproducciones. De nuevo, no, ¿qué es lo que más a mí me haría bien? Ay, que lleguen un montón de personas y que contraten mi servicio. Pero hoy no se trata de eso. Hoy se trata de mirar el colectivo. Hoy se trata de hablar de cosas que me exceden a mí individualmente, desde mis beneficios como ser individual. Yo creo que eso, que construir desde el amor hoy es entender que por más de que a mí no me toque, por más de que a mí no me haya pasado o que no me vaya a pasar, hay cosas que son importantes y que tienen que defenderse, que son muy básicas, que tienen que ver con lo que decíamos recién, vivir y dejar vivir y asegurarnos un respeto por la vida toda entera. ¿Se les viene otra cosa a la mente? A las que No, estamos aquí estoy presentes. 100% de acuerdo con Cami. De hecho, fue la misma respuesta que creo que le dimos todas cuando ella planteó de hablar esto. Ujú. La intención no era ni en pedo dar una bajada de línea política, sino es como que hay cosas que nos exceden del individualismo y la única forma que tenemos de afrontarlo es haciendo red. Total. Ujú. Así que estoy... Sí, A veces también escuchar más y opinar menos. total. No, siento yo, ¿no? Que está bueno, sí, construir una idea y demás, pero primero tenés que escuchar como a varias personas, varias ideas para poder formar algo desde un lugar consciente y que se alinee con tu verdad, siento yo. Sí. Siento que... Sí, ¿No porque... estás de acuerdo? ¿O sí? Sí, Ah. recontra. Pero porque solos nada, solos nunca. Solos nada ni a ningún lado. Tiene que ver con entender que somos un sujeto social que necesita tenemos un sistema nervioso que necesita sentirse seguro, y somos seres sociales que necesitan estar en sociedad. Entonces, si no me siento seguro en la sociedad, si un colectivo tan gigante de personas como lo es todas las mujeres y todo el colectivo LGTBIQNB+, más, porque cada vez se alarga más y me encanta, si toda esa cantidad de gente no puede sentirse segura, estamos desregulando un montón de sistemas nerviosos centrales a la vez. Ay, mal, no había pensado. Estamos, eso. claro, Estamos todos sí, desregulados. estamos desreguladísimos. Y por eso, digo, es importante esto, ¿no? Como tratar de encontrar lugares que sean amorosos, tratar de encontrar lugares que brinden paz, tratar de hablar nosotros en paz en la medida en la que se nos sea posible eso. Ser sostén, ser sostén, escucha, ¿no? sí. A veces a mí me pasa, ¿no? Que a veces no sé qué opinar, no pertenezco al colectivo, entonces no puedo tratar de entender un montón de cosas que los atraviesan, pero hay algo que te da la experiencia, ¿no? De vivirlo en carne propia, que por ahí el otro no va a comprender. Y yo a veces siento que por ahí no puedo acompañar de la mejor manera. Pero ¿qué es acompañar de la mejor manera? A veces el otro necesita solamente un espacio de escucha amorosa, un espacio en el que no se lo juzgue, en el que pueda sacar todo lo que tiene adentro, y ya con eso estás ayudando a construir un montón, ¿no? Para que eso no explote luego desde otro lado. Así que me parece eso súper importante. Y también me gustaría preguntarles, ¿qué hacen ante un discurso de odio? Cuando viene, ¿no? Uno ahí con el dedito que juzga a decirles, no, la única verdad es mi verdad y vos estás completamente meando fuera del tarro. ¿Qué posturas suelen tomar? Yo creo que depende de quién sea. Ujú.
Bueno, Sí. poneme todas las opciones. Todas las opciones sobre la mesa. No, si es alguien que con quien yo tengo un vínculo, sea pariente, amigos no tengo realmente que puedan venir con ese discurso, porque son todos putos, los amo, mis amores, todos putos. Pero No, bueno, sí. pero capaz más allá. Más allá de eso. Claro. Alguien, digamos, con quien yo sea conocido y que venga con esa, y bueno, voy a tratar de exponerle Esa mi, carita. mi lado de la moneda. Creo que es re importante eso, ¿no? Como tratar de entender que uno puede tratar de no enjuiciar o tratar de no violentar, pero al menos yo tengo una política de vida que es respeto para el que me respeta. Si vos no me estás respetando, no voy a poder hablarte en un tono muy sereno porque vos me estás faltando el respeto. Ahora se trata de eso, ¿no? De como ver en qué punto nosotros estamos disponibles para dar una charla que no nos deje mal parados a nosotros, porque lo que pasa cuando actuamos desde el enojo, que me ha pasado un montón de veces más de pendeja, ahora ya estoy mucho más calmada. Más de pendeja sí tenía como una actitud mucho más contestataria, mucho más... me he ido de almuerzos familiares, cosas Ok, en serio. que la he pudrido muchas veces. Lo que pasa con eso es que después uno termina sintiéndose mal porque siente no solo que no pudiste hablar de tu visión y que quede claro tu punto, sino que se te asocia a vos con la violencia cuando vos estás tratando de justamente hablar desde lo contrario, ¿no? Y recaemos otra vez en están todas locas. Claro. Entonces yo creo que es re complejo. Justo cuando hiciste esa pregunta estaba pensando en decir como, bueno, si van a la marcha el sábado, no respondan ante provocaciones de ese estilo, porque yo creo que muchas veces cuando alguien viene, no viene con intenciones de generar un puente, ni de intercambiar, Claro, no. viene a pincharte y a querer reconfirmar Es el diablo ahí. Claro, y a querer reconfirmar su opinión de que, entonces son todas una... entonces, yo hoy por hoy elijo muy bien mis batallas y elijo muy bien cómo y hacia dónde ponerlas, porque... Eso también iba a decir, ¿no? Sí. Porque, a ver, yo tengo formas, o me enojo o me largo a llorar. Porque te Claro. juro que hay momentos en el que el otro no entienda a veces lo que me atraviesa y por qué me moviliza. Es como que, soy sincera, me sensibilizo mucho y me largo a llorar. Pero también empecé a optar por callarme, esto que vos decías. Porque a veces, viste, que te das cuenta que el otro, como vos decís, viene simplemente a querer meter el dedo en la llaga. Sí. No quiere venir a escuchar, no quiere venir a aprender, no quiere venir a desafiar su pensamiento, no, nada. Solamente quiere venir a meter el dedo en la llaga y hay algo de placer en eso. Sí. Entonces, yo empecé a desarrollar un séptimo sentido, que es cuando la gente me quiere pelotudear. Y ahí, calladita. No, Porque no vas a ningún lado. no. Así que... No se responde lo googleable. No, totalmente. Después, como que estamos hablando mucho de la empatía, ponerse en el lugar del otro y demás. ¿Cómo la practicamos? Porque parece algo tan básico, ¿no? Como, bueno, practiquemos la empatía, pero ¿por qué el 80% de la población mundial no está logrando hacerlo? No creo que sea el 80, debe ser un 30. Debe ser un 30. Un poquito más también. Sí, sí. 40. No, amiga, arriba de 50. No me digas No eso. son más. No son más. No Decime pueden 50 y ser 50 si no me largo a llorar en vivo. ¿Es el discurso Cris Morena o de verdad que estamos hablando? No, Eh. es que yo creo que, bueno, ¿viste esta frase medio cliché de una bomba suena más fuerte que un abrazo? Pero me gusta esa. yo siento que es un poco así, como que yo, no sé, elijo confiar un poco en la humanidad. Sí, era la que me tiró mi psicólogo. Y como, bueno, no toda la gente que Claro. comenta eso piensa o vive eso realmente de una manera tan profunda. Pero pasa que sí, que nos genera tanta incomodidad. No, igual también creo que, fuera de chiste, del porcentaje, la gente que real quizás vive, no sé si 100% en paz, pero en esa búsqueda, eso no la escuchamos.
Están más allá de todo esto y no están perdiendo tiempo. Nosotros nos quedamos con el odio que vemos en los comentarios de mierda en Instagram, porque es la gente infeliz que está poniendo el foco en eso. Pero la gente que real está habitando este mundo desde el amor, la paz, no los escuchamos. Totalmente. Están en otra Matrix. Sí. Sí, siento que Se va. fugaron del planeta. Siento Vuelvan, que un poco chicos, de- los necesitamos. Pero además es esto, ¿no? Pero estoy casi, o sea, es un 99,9% de seguridad que el que hace ese tipo Estás de con muchas comentarios. estadísticas hoy. Sí. Yo me estudié todo. números, todo. dame números. Pero estoy muy segura que un gran porcentaje no hace esto de hablarlo con el psicólogo, gente. ¿Vos comentario? El comentario pelotudo que tiene el único fin de meter el dedo en la Ok. llaga, ¿me entendés? Y Es una manera de descargar el odio porque no tienen dónde descargarlo. Entonces termina saliendo siempre de las peores maneras. Es como Pero- agredo al otro, me meto con la vida del otro. Pero lo que voy es que a veces es un poco hasta por diversión, ¿me entendés? Porque somos libres de opinar. Sí, pero si te no es- divierte lastimar y criticar al otro, ¿qué te está pasando adentro? Pero no es algo que los movilice tanto. Yo creo que esas personas no van y dicen, che, me re enoja que crean que estamos viendo un aumento del fascismo a nivel mundial. Juan, el que comentó, ¿me entendés? Ahí ese comentario boludo que dice que estamos todas locas y que somos unas dramáticas. No creo que vaya el psicólogo a hablar de eso. Hay cosas No. más importantes para Juan. Pero, a ver, hay personas que sí lo ponen sobre la mesa, que sí lo llevan al psicólogo, que sí se quedan mirando para arriba, ¿viste? Como diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Me entendés? Pero no hay este espacio de revisión interna. No es como todo de acá para afuera. Por dentro no me moviliza tanto como digo que me moviliza. Porque yo creo que hay que ser parte de cierta minoría para entender ese dolor, esa frustración, esa bronca y demás, como en carne propia. Y bueno, pero ahí volvemos al tema de la empatía, ¿no? Ujú. Porque si yo para empatizar tengo que ser parte de... Claro. Estamos cagados. Hace un tiempo... Sí, y no estarías empatizando. Y no estarías Es tu propia empatizando. experiencia. Claro, Claro. te está atravesando. Sí. Claro. Sí, es verdad. Al contrario, es quizás justamente no me moviliza a mí desde el lado personal, pero sí abrazo a mi hermana que le está sucediendo. Por bisexual de mierda. Te quise traer para este lado, pero todavía no me dejaste. Sí, siento que la empatía es eso, poder ponerse en el lugar del otro, aunque el problema del otro no te esté tocando, no sea un problema tuyo. Es como empatizo porque a vos esto te está doliendo y estás sufriendo con eso. Entonces me parece que la empatía es tener esa capacidad de ponerse en algo que no te está pasando. Está mordiendo la lengua, me parece. Sí. ¿Qué? Tengo una Pará, no digo que esto no Se me ataja atraviese, de ¿o no? antemano. No, mi amor, no ibas Perdón, a Cami, perdón, yo no quería decir eso. Te juro que no sé lo que es empatía. Le pregunto al chat GPT. Espera. No. Yo hace un tiempo me tocó de una manera muy personal el tema de la empatía, A porque ver. yo me creía la persona más empática del mundo. Incluso a mi mamá, todo el mundo le decía, no, ella es Cami, ella es mi hija más chiquita, ella es la más empática. Como que vieron que en un momento de repente la palabra empatía fue como Sí, el nuevo hashtag. el nuevo soltar, hashtag empatía, sí, ¿no? sí. Y en ese momento como que por H o por B, personas cercanas a mí como, ella es empática. Y yo me la creí, obvio, porque nos creemos lo que nos dice nuestro entorno todo el tiempo. Entonces, bueno, yo soy empática, taca, hasta que un día me di cuenta, por situaciones muy obvias de mi vida más íntima, que no estaba pudiendo empatizar. Y acaso no era que no estaba pudiendo empatizar, sino que acaso nunca había sido empática realmente. ¿Cómo es eso? Y empecé a preguntarme cosas. ¿Cómo cuáles? A ver, hagámonos el mismo análisis para ver si somos verdaderamente empáticos. A ver, cuente. Yo creo que en base a todo lo que me sucedió en esa época de mi vida, que no fue hace mucho, literal, caí a la psicóloga un día, me senté y le dije, ¿sabes qué? Me parece que no soy empática, nunca fui empática. Me empecé a dar cuenta que no era empática por esto, porque si yo necesito vivir la experiencia para entenderlo, no es empatía. Si yo necesito sentirme, obligarme a sentirme como el otro, no creo que sea empatía tampoco. Yo creo que la empatía es un proceso muy natural que sucede sin que yo me dé cuenta, sin que me lo force a
a que suceda, simplemente aparece y se da. Y creo que es algo muy nuevo para el humano. Es como que somos muy bebés en cuanto a lo que empatía corresponde. Bebés empáticos, me gusta. Claro, o sea, Por más bebés empáticos. Una banda indie. como que me encanta. Como que eso, como que no sabemos ser empáticos en realidad, como que descubrimos la palabra y de repente la usamos muy a la ligera, pero no es algo en lo que como humanidad hayamos ni siquiera terminado el jardín de la empatía. Y Como que- siento que la empatía tampoco es solo para el que sufre. No, Y ahí es la parte más difícil. claro. Empatizar con el violento, por ejemplo. Es muy difícil entender, che, bueno, ¿qué está pasando? Que no justifico, ¿eh? No Sí, quiere sí, decir sí, sí, empatizar, sí, sí. justificar. Pero ahí hay una parte de la compasión que viene ahí con la empatía que cuesta. Cuando claramente vos te vas al otro polo. Porque ese que lastima o que tiene un discurso de odio, tiene una realidad detrás, tiene una historia, tiene heridas también. No es un ser superpoderoso que solo emana odio. No, es humano. Y bueno, el tema es empatizar también con eso y entender qué hay detrás. Que no es justificar, aclaro, pero ahí está también el gran trabajo haciendo. Sí. Es que yo creo que conociendo esas dos partes es donde uno puede empezar a trabajar. Porque si yo entiendo el origen de ese discurso de odio, que no es para todos el mismo, porque yo estoy segura que no es el mismo en mi viejo, que puede no ser el mismo en un amigo, que no puede ser... Entonces, permitime escucharte, entenderte, y bueno, y vamos desarmando las cosas juntos para ver qué onda, pero sí o sí tengo que saber de dónde viene, porque si no estoy luchando contra algo ciegamente. Por eso para mí la clave es la firmeza y la compasión. Como que siento que vienen de la mano. Firmeza en esto de yo creo en esto, esta es mi convicción, esto es lo que yo defiendo y con esto voy a luchar. Pero compasión también con el que tengo enfrente, porque entiendo que hay una historia detrás. Y también flexibilidad. Porque, ojo, ya te digo, con esto de que me puse a leer todo el discurso, estuve subrayando cosas, viendo qué era lo que entendía, qué es lo que no, le pregunté a a un abogado para que me ilustre un poquito en el tema. Y entiendo que incluso en la construcción de todo esto hay cosas que se tienen que seguir mejorando. Sí, que se Sí. tienen que seguir mejorando. Obvio. Entonces no estamos hablando de que todo lo construido en este camino es perfecto, pero obviamente necesitamos de las charlas para poder desafiarnos en el pensamiento y hacer algo que verdaderamente funcione. Claro. ¿Se entiende? Entonces como que no, a veces está como esto de que creemos que somos dueños, creen que somos dueñas de la moral, que creemos que nosotras hacemos las cosas bien y ellos hacen todas las cosas mal, como esta mirada como muy polarizada, Igual ¿no? sí. Pero no, hay cosas que está bueno debatir para encontrar ahí un punto medio. Incluso yendo a lo concreto, ¿no? Esto de la figura del femicidio. Bueno, ¿y para qué está en el Código Penal si total sigue habiendo la misma o más cantidad de femicidios, ¿no? Sí. Y también como repensar eso. Obviamente para nosotras es súper importante y queremos que se sostenga porque, bueno, es algo gigante en términos de la lucha. Pero también entender que en lo práctico, que en lo concreto, todavía mucho no pudimos hacer. ¿Qué necesitamos hacer más en lo práctico? Digo, podernos permitir como ese tipo de cuestionamientos, que no quiere decir que le estemos dando la razón a nadie ni que sea inservible eso. Cumple una función, la queremos seguir sosteniendo, pero ¿qué más necesitamos? O sea, creo que el gran problema de la política, o al menos no soy tan... ¿cómo se dice cuando uno sabe mucho? Nerda de la política internacional, pero creo que uno de los grandes problemas de la política, al menos acá en Argentina, es que viene un gobierno, saca lo que estaba el anterior y pone lo que se le canta al otro, y el otro viene y nunca se construye sobre lo ya construido, sino que lo que hizo el anterior está todo mal, vamos a hacer todo esto que es distinto. Y Volvemos a que son cuestiones 100% partidarias. 100% partidarias. No importa el qué. Importa que yo ahora tengo el poder y ahora voy a hacer lo que se me canta el orto con esto que nosotros vos en el dijiste. medio, así. Claro.
Claro. Como diciendo, dale, ¿me Claro. entendés? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir dándole vueltas a esto? También algo que hablaba Sí. ayer era esto que parece que porque tiene la palabra femi adelante, ya molesta. Sí. Y era como, ¿qué pasa ahí, me entendés? ¿Por qué Sí. se percibe como una amenaza, me entendés? ¿Por qué se percibe como una provocación, como una pelea, me entendés? Que siempre sale este discurso de, bueno, no, y entonces nosotros, Sí. Es que es muy básico. Encima, ni en, es como- ni en pedo, es contra ustedes, ¿me entendés? No. Si te da más tranquilidad ponerle la palabra varón adelante, hombre, qué sé yo, ¿me entendés? Abrir el hombricidio si querés como porque querés generar igualdad. Pero ¿por qué luchamos contra el nombre y no nos damos cuenta de lo que está representando? ¿Me entendés? Porque siento que se quedan con el nombre. No, bueno, listo, es una lucha feminista que... Para mí porque quieren se- hablar, quieren decir algo y se toman de la etiqueta, porque ni siquiera por ahí se toman el trabajo de profundizar en por qué es un femicidio. Es Ujú. como, no lo entiendo, pero Sí. Porque no se quieren hacer cargo. claro. Háganse cargo, chicos. No, y además es esto, ¿no? De que pasaba esto, ¿no? Que por... No porque... no sé si podemos decir esta palabra, ¿no? Pero desvivas. Lo voy a decir así porque no sé si el otro te lo The saca M-word. YouTube. Claro. Utilicemos la el palabra con lenguaje de M, Martín Silva. claro. No porque desvivas a una mujer se considera femicidio al toque, ¿no? Hay No. como un montón de No. patrones que están ligados al hecho en sí. Sí. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos patrones, no? ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Cuál fue la tipificación, no? De cuáles fueron las bases que ayudaron a construir esta ley, este artículo, ¿no? Como, Millones de homicidios a mujeres por ser mujeres. entonces, busquemos, profundicemos un poco más en vez de ir a ciegas, porque a veces pasa eso. Yo no lo sabía. Sí. De repente, con todo esto, dije, bueno, a ver, vamos a informarnos y va a llevarte un tiempo, te va a tomar horas de vida, pero si es algo que te interesa, si es algo con a lo que querés defender o que querés bajar, estudiarlo un cachito como para ir con un poquito Es de que no argumento. estaríamos en este nivel de guerra si fuésemos curiosos, ya lo dijimos. Claro. Sí, es verdad. No estaríamos en este nivel de guerra si fuésemos curiosos. Es Si verdad. nos interesaría entender un poquito más. Ujú. No sé si están ahí del otro lado y quieren compartir su visión sobre todo esto, sus opiniones acerca de todo lo que está pasando en el mundo. Saben que tienen nuestro WhatsApp, el 11 38 87 83 62. Lo tienen acá arriba por si nos quieren mandar un audio, contarnos su punto de vista, sus opiniones siempre son bien recibidas y nos ayudan como a también desafiar nuestro pensamiento, que es algo que obviamente queremos. Como siempre decimos, yo creo que acá también tenemos más preguntas que respuestas y eso me gusta. Yo siempre me voy del programa como ahí craneando muchísimas cosas, preguntándome muchísimas otras. Así Sos que... con esto que te dije de somos bebés en cuanto a empatía, ¿te moviliza de alguna manera? ¿O vos te sentís empática naturalmente, amor? No sé si... Es que escuchando todo este discurso que vos me decís, yo puedo tratar de ponerme Claro. en los pies del Pero otro, es que cuesta. Es un ejercicio que cuesta. nunca voy a poder sentir lo que No, siente el otro. claro. Es una falacia. Y ahí yo caí en ese, ¿entendés? Caí como, la empatía es una ilusión, es un cuentito que nos contamos para sentirnos mejores con nosotros mismos, pero que todavía generar ese músculo de la empatía, estamos, pero... Yo la otra vez Años luz. leí algo sobre la utopía, ¿no? Sí. Como lo idílico. Sí. Que uno dice, bueno, que todos seamos empáticos, es una utopía, ¿no? Es como algo que uno lo ve ideal, pero está un poquito lejos. Y hablaba de esta utopía como un horizonte. Claro. El tema con el horizonte es que si yo camino 10 pasos hacia el horizonte se aleja 10 pasos. Si yo camino 20, se aleja otros 20. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y decía, justamente para eso, para caminar. Para caminar. Entonces, tal vez es algo que cuesta la empatía, que vos decís, che, no sé si la estoy practicando bien. ¿Estás intentando? ¿Estás caminando ya por sí, ese sí. sendero? ¿Ya te estás haciendo unas preguntas con respecto a, che, y el otro? Ya es un montón. Sí. Me parece que ahí hay una gran base y
relacionándolo con lo espiritual, ¿no? Siento que muchas veces durante mucho tiempo se estuvo viviendo la espiritualidad como esto, ¿no? Como algo muy vertical, ¿no? Del yo y lo superior. Y creo que hoy se nos pide más como vivirla desde un plano más horizontal, ¿no? De yo y el otro, y como con el otro somos eso superior, ¿no? Como construimos esa energía divina. Aparte es lo primero que sentís cuando vas a una movilización. Ay, sí, es hermoso. Es lo primero que sentís. Sí. Y es lo que más extraño. Que vos decís, uy, no, sí. hay mucha gente enojada, mucha gente movilizada. No. Hay una sensación de contención Sí, ahí en el medio que... sí. Bueno, yo que no sé, soy hipersensible con esas cuestiones. Yo voy a la marcha y estoy llorando todo el tiempo, pero porque me conmueve ver personas luchando por lo mismo. Es algo profundamente amoroso. Y es de una lucha muy genuina. Sí. No, nadie te llevó, nadie te arrastró. Son tus convicciones, son tus creencias y les estás poniendo el cuerpo. Y ya eso me emociona. Sí. Así que nada. Así que nada. Nos Nos vamos es- primero. Yo busco niñera para el primero. Para el sábado primero. Si saben de alguien, compartan. Se me vino la idea de una dinámica. A ver, Puede ser muy polémica. Qué miedo. Porque digo, bueno, yo creo que ya comunicamos lo que queríamos comunicar y me Sí. parece completamente hermoso. Sí. ¿Y si juego a ser Martín el machirulo? Como para ponerme de este lado, ¿no? Martín el fascista, como para ponerme de este lado y traer como esos pensamientos y que juntas los debatamos. Porque no hay nadie que piense distinto que nos esté viendo. Por un lado, me encanta. Guillermo. Guillermo, Ay, esperen. Apareció. tiene tu apellido, amiga. Ay, ¿dónde? No veo. Antonio. En el chat dice, ¿Quién es? empatía creo que es una palabra en la que se pretende simplificar algo más grande. Respeto, comprensión, tolerancia, compasión. Jamás vamos a poder ponernos en el lugar del otro. Claro. Bueno, por eso yo traje esto del músculo, ¿no? Como algo a ejercitar. Como, sí, la utopía de nuevo, ¿no? Como algo que en realidad es un concepto súper amplio y súper ideal y tal. Pero, de nuevo, o sea, sabernos como aprendemos desde la falta. Y ahí es donde traigo esto de mi crisis interna cuando me reconocí como no empática. Porque no podemos aprender de algo que ya supuestamente tenemos. Entonces, mi invitación a reconocernos como personas no empáticas no es que, entonces nos matamos los unos a los otros porque nadie es empático y porque la empatía es una ilusión, sino que entender que es algo que realmente cuesta un huevo y que vamos, si le ponemos mucha garra y mucha onda, a ejercitarlo y romperlo y sufrir en el medio de esa ruptura por conseguir algo que no se nos da naturalmente. Y quizás creo que la empatía no sé si es sentir tal vez lo que siente el otro, sino entender que tiene otra realidad, que le pasaron otras cosas y que puede sentir distinto a mí y que quizás yo nunca vaya a entender eso que está sintiendo, pero lo entiendo, no lo entiendo. Entiendo cómo pero, te afecta. Claro, cómo entiendo que es algo reaccionas ante eso. diferente y lo acepto y es igual de valioso lo que a vos te pase que lo que me pase a mí, aunque no me atraviese, aunque no sea lo que sea, aunque no sienta lo que es estar del otro lado, porque eso siento que es lo que nos aleja, es como no, porque no entiendo cómo hace o dice esto, entonces es como que, bueno, como que me desligo y no trato de empatizar. Y ahí yo siento que es donde más se desencadenan todas estas guerras y estas oposiciones, que es como no me puedo ni siquiera tomar el trabajo de ponerme un poco en el lugar del otro, aunque lo rechace, aunque no me guste, y ahí es donde, bueno, todo se va al diablo. Sí, totalmente. Tenemos un invitado muy especial. Soy Martín, el fascista. Tenés que hablar Pará. como Martín, ¿eh? Pará, porque puedo ser Martín el fascista o puede ser Martín el fascista. ¿Quién es? Bueno, dale, Te trajo sí. el discurso Porque me impreso, sale yo la amo. curso impreso con cositas subrayadas y anotadas como para que debatamos juntos sobre ciertas ideas que se propusieron acá. No si sabía, sobre traería todo. un vino, no el mate para esto. No, pero se podría Claro. A Bien. ver. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Lo que más te impactó. O sea, para que lo leas, ¿eh? ¿Pregunta Martín o Angie? no, De ese discurso. lo que más me impactó
Es que no sé si encontrar una cosa. Todo. Yo Que tenga el micrófono delante. subrayé como esto. Creo que cada dos. Mirá la cantidad de cosas que fui subrayando, anotando y demás. Tremendo. Y son como Ok. pequeñas frases. Todas van hacia lo mismo, porque Sí, habló sí, de sí. una cosa. Sí. No más. Dale. Primero que pone como que hay una nueva forma de hacer política que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente va a entender. Decirle la verdad. Ya, ahí ya Dueño está. de la El verdad hecho primero, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la verdad? Y después dice, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. ¿Cómo desmantelas una idea? Primero, ¿qué es wokismo? El wokismo... Porque hay gente que puede no saberlo. Espérate, porque yo tengo que leerte la... Dice... A ver, porque el wokismo, la palabra wok en realidad surge en el 2017 y significa estar alerta despierto. despierto Wok es despierto. ante las injusticias sociales. Claro. Pero los movimientos de derecha toman ese concepto y lo utilizan como para denigrar a todos los movimientos de izquierda, atribuyéndoles causas sociales a los partidos, a determinados partidos políticos. Ok. ¿Sí? Entonces, el otro señor peluca bronceado, el que vive en el norte, nuestro querido amigo La naranjita Trump, atómica. la naranjita atómica, empieza a utilizarlo, ¿no?, como esta manera despectiva para hacer referencia a las personas que no piensan igual que él. Entonces, de repente ponen al wokismo como un régimen de pensamiento único sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso, el feminismo, la diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, idea de género, entre otros, que creen que son las cabezas de una misma criatura, cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Como que ellos están en contra de todo eso, pero al mismo tiempo las reconocen como causas nobles. Entonces no entiendo si la cuestión partidaria es la única con la que no... No, el tema ahí es Ujú. que se usen esas causas para que el Estado engrandezca en tamaño, porque ellos lo que defienden no es el Estado, es el capital privado. Claro. ¿Se entiende? Entonces, Atentísimo el hacker. ¿entendés? Entonces, el uso de las causas sociales para que el Estado se engrandezca es lo que hace o detrimenta la bondad de la causa en sí misma. Claro. Sí. Ujú. Igual, a ver, y es algo literal que también está bueno preguntarnos en el feminismo interno. Hay un montón de mujeres que se llenaron de plata, ¿sí? El Ministerio de la Mujer fue Polémico. polemiquísimo. Digo, hay que reconocerlo, hay que mirarlo. Hay que ver qué estamos Es haciendo que ahí con está eso. como que ¿sí? no está. Yo siento que de este lado, ¿no? Del lado de las mujeres. No hablo por todas, pero creo que hablo al menos por las que conozco a mi alrededor. No es que no se está dispuesto a hacer como un una mea análisis culpa, obvio que no. y fijarse qué cosas son las que funcionan y qué cosas las que no, ¿no? Como que hay un espacio para seguir construyendo, no está todo dicho. No. Es algo como muy, muy nuevito, muy Sí. bebé, algo que aún sigue creciendo y que hay que ir corrigiendo en el camino. Sí. Así que como Bien. un poco de eso. Después estuve de acuerdo en una parte. Martín a full. Dice, los momentos de cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en dudas. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Y dije, muy bien. Una pizca de pizca- coherencia. Está bien, cada uno lucha por lo que le lo- parece, claro, ¿no? obvio. Pero habla de reescribir, pero después habla de que hay que volver hacia atrás a lo que está escrito. Y es como, Claro. Ahí se le fue. ¿qué pensás? Llegó y se le fue. Claro, sí, como que conectó Wi-Fi y después no. Bueno, ¿Qué vas a decir, Mila? ¿Ah, yo? Sí, No, te veo como muy pensativa. no iba a decir. Ah, ok. Estamos asimilando. Sí. Estoy como que ¿Ah? Mila sí Mila. Acá la asimila.
Me encantó, me encantó. Es como la de... ¿Cómo es? Lorna investiga. Mila. Lorna, no es Lorna investiga. Mila asimila. Y soy yo todo el programa disociando. Me encanta. Pero te vas con mucha info de acá. Sí, no, me quedé pensando en esto de plantear que... En esto de que cuestionamos cuando las cosas tienen como que renacer y ser distintas. Y lo está diciendo un político que es un títere más de los altos niveles. Obvio. Entonces, o sea, comparto. Si Sí. la ideología la agarro así, la Claro. encontré en Wikipedia y digo, Qué lindo. Pero que me lo diga un títere más del montón. Exactamente. Yo por eso acá puse, acá le doy la mano. Después, en todo el resto no. Pero puse, acá le doy la mano. Porque después de decir eso que dije, La cagó. Una buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar recetas para el fracaso. Y el gran yunque, acá. Y el gran yunque que aparece No te como... enojes, decilo bien. Perdón. Y el gran yunque, que aparece como denominador común, es el virus mental de la ideología woke. Virus mental. Claro, porque está mal elegir sobre tu propia vida y puede ser un virus que se promulgue y dañe la vida de millones, y no lo son los crímenes de lesa humanidad, no lo son la posibilidad de contraer matrimonios infantiles, no son las guerras santas, no es la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales no renovables. Eso no es un virus. Me gusta estar en Shiguru Pacífico. Te juro. El Gandhi. virus es que vos Y el ojo elijas así. tu propia identidad. Eso daña al mundo. Y que tu estado lo respalde. Y que tu estado lo respete. Pero viva la libertad, carajo. Pero viva la libertad. Ay, Dios. Tremendo. Bueno, entonces ahí, viste, yo dije, esto que vos decías, ¿no? Nos están por ahí mostrando este tema que saben que nos sensibiliza mucho. Ujú. Y yo creo que esto me da como un poquito de paz. Creen que pueden desarmar el amor que se ha construido. Bien pedo. Y yo estoy como completamente segura de que eso es imposible. Entonces quieren que nos enfoquemos nuestra energía, enfoquemos nuestra atención ahí, para que no hablemos de esas otras cosas Ujú. que de verdad son importantes y que están generando un gran daño Claro. en el mundo. Entonces una parte mía está como re tranquila, porque siento esto, ¿no? Como que el amor y la comprensión que se han construido a lo largo de todos estos años de lucha y de ver, incluso no lucha propia, de ver al otro luchando por lo que le sucede y por las cosas que quiere conquistar para estar un poco mejor, eso no se desarma. No. Porque ya hay como, se ha instalado, Ujú. ¿no? Como esa construcción desde el amor en la cabeza. Y eso es a lo que él llama virus. Claro. Hermoso. ¿Entendés? Sí. Hay mucha... de Mila? Te amo. Mila, Mila, te te amo. La mina asimila. Porque además, ¿qué estarás pensando? Estás como carburando Encima vas por sintiendo como dentro. diciendo, Sí. Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ella es la que está así, ¿no? Como el chaboncito que piensa. No, que lo que pensaba es que al contrario, a mí sí me da miedo, porque esto lo que hablábamos de la gente que pudo trascender un poquito más y vivir desde el amor y la tranquilidad está por fuera de todo este sistema que estamos habitando. Entonces yo no sé si los que real quedemos adentrados en el sistema político, si vamos a poder romper con ese odio. Yo sí siento miedo. Quisiera que no. Y está No, bien. Sí. Y está bien que miedo. sientas miedo. A ver, me ha pasado, si lo vamos a hablar desde algo partidario, en mi círculo familiar de amistades tengo ideologías de todo tipo. Ok. Y muy extremistas para ambos lados también. Mm. Entonces, cuando fueron las elecciones, yo me sentaba en la mesa y era, te quiero escuchar a vos y te quiero escuchar a vos. Porque Claro. en esto de ser una persona no partidaria, me interesa escuchar ambas campanas realmente. Y por momentos me han llegado a convencer de la parte quizás visión económica de Milei, bla, 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 y yo no podía dejar de sentir miedo por lo social. Y es que obvio, es lo que está en juego, es lo que está en riesgo. Y vuelvo, no se lo adjudico al presidente de turno que tenemos hoy. No. Es a nivel mundial, No. como el odio está, no lo quiero hacer como una afirmación, pero venciendo el amor.
Es que a veces, viste, como que pasaba esto de que si no sentías que por ahí lo social estaba en riesgo desde estos lugares, también te daba bronca que se utilice como bandera de campaña, viste. Entonces ahí como que mucha gente no encontraba un punto medio en el que colocarse para poder tener una mirada objetiva sobre todo lo que acontecía. Y es muy difícil porque después de 4 años sí o sí vas a tener que pararte delante de todas las boletas y elegir, ¿no? Claro. Entonces es como dificilísimo encontrar algo que te represente en todos los aspectos. Y bueno, y yo creo que hoy, incluso viendo programas de streaming que están pura y enteramente relacionados a lo político, muchos están haciendo como esta observación de, che, no estuvo funcionando. Creíamos que sí, pero esto no está funcionando. Tenemos que revisar ciertas cuestiones internas. No teníamos la verdad. Nuestras formas no fueron las correctas. Por eso los resultados no fueron los que esperábamos. Y no solamente estoy hablando de lo acá, ¿no? Estoy hablando de todos los otros partidos que estuvieron ahí como presentes en estas elecciones. Entonces, como que es re importante este tipo de revisiones que yo creo que se da una vez que escuchás finalmente a lo que está diciendo y pidiendo el otro. Sí. El tema es ese, entender que es válido, obviamente, el miedo. Sigamos a lo que el miedo trae, es una alerta porque yo percibo que hay una amenaza para la cual no tengo todos los recursos que necesito para afrontar esa amenaza, ¿no? Y los recursos son unirnos. Los recursos es entender que la movilización social es imperiosa, por eso lo estamos haciendo ahora, y no solo imperiosa, sino que también es nutritiva. Es nutritiva para el alma y es nutritiva en lo concreto. Digo que no sé cómo, pero esto no va a ser gratis de alguna manera, ¿sí? Y pasará lo que tenga que pasar en ese sentido y se vivirá lo que se tenga que vivir en ese sentido, pero hay un montón de gente que no está dispuesta a que no suceda nada, ¿no? Entonces, el miedo es válido, no puede ser paralizante de ninguna manera. Tiene que orientarnos en una dirección de preparación y de valentía, justamente. Pero ahí fíjate cómo el miedo sí demuestra que somos seres empáticos, Sí. porque en realidad, ya que estamos analizando puntualmente este discurso, en el 95% de los puntos, a mí, Camila, no me afectan en nada. Claro. Yo por mí no siento miedo. Como que en líneas generales el mundo puede estar ardiendo y mi vida va a seguir siendo más o menos la misma. Yo tengo que ir a laburar todos los días. Ni voy a laburar, ni salgo de mi casa, mira. Pero digo esto, el miedo es por el colectivo social. Claro. Sí. Pasa que está esta cuestión de que si yo siento que si ante esas luchas que por ahí no me tocan de lleno a mí, pero tocan al otro, si no formo parte, en algún momento ese gran monstruo avanza y llega, ¿no? Sí. El otro día leía algo que me parecía muy flashero, que yo dije, el cuento de la criada, que si no vieron esa serie, vayan no sé, claro. hoy no la vayan a ver, pero bueno, es una cosa interesante. Pero leí que en Rusia las mujeres ya no pueden expresar su deseo de no ser madres. ¿No lo pueden decir? No lo puedes decir, pero ni siquiera en una charla íntima. El otro están como en toda su posibilidad de denunciarte si lo escuchó y la multa es de 50 a 100.000 euros. Corta. Mirá vos. Y dije... Claro, porque la natalidad está bajísima. Está bajísima. Y necesitan personas para reproducir. Necesitan para gente que trabaje. Exactamente. Exactamente. Y dije... Huelga de úteros, dicen las feministas más acérrimas. Sí, entonces dije... o sea, ya en algunos puntos llega hasta ahí. Es entonces dije, bueno, no... Hay que pararse y luchar desde este lugar, considero, no violento, proponer otro tipo de lucha que es posible, permitiéndose, ser refugio y encontrar refugio también en otros. ¿no? Obvio. Como no dejarse como invadir y tomar por este miedo y utilizarlo como combustible para algo, ¿no? Pero
poner en acción todo eso que me está movilizando. Y creo que con esto también, si algo de lo que te resuena, si algo de lo que escuchaste te resuena, el sábado hay una marcha. Claro. Sí. Por ahí, Federal. hasta si no te resuena, pero tenés la curiosidad de la que estamos hablando, anda y charla con las personas de ahí. Sí. O quédate tirado mirando Netflix y no modifiques nada de tu realidad, si es que no te preocupa, ¿no? Que también es válido, pero bueno, después a la hora de opinar, criticar y buscar construir. Sí. Y Mila, al contrario, de lo que dijiste, esto de que el odio está venciendo al amor, sabes que yo no siento que sea así. Qué bueno. Sí siento Qué que bueno. el odio está... que el odio hoy esté en un lugar de poder, no siento que lo esté venciendo, porque fíjate lo que pasa, ¿no? El amor es lo que nos termina uniendo y los que nos termina salvando. Es como, no es que estamos solos, aislados con miedo, estamos juntos, entonces me parece que eso es importante. Y ahí es donde siento que el amor no es que queda por fuera, al contrario, como que renace con más fuerza. Pienso eso. Lo contrario del amor no es el odio, es el miedo, ¿no? Y de nuevo, por eso pensarlo como... volviendo al primer capítulo del stream que hablamos del miedo, ¿no? Si hay miedo es Que porque... pueden ir y mirarlo. Que pueden ir y mirarlo, si quieren. Si hay miedo es porque hay amor. Hola, amore, te amo, te amo. ¿Qué otra frase tenés ahí? Por favor. Yo quiero que quede claro esto de la ideología. Pero no nombraste específicamente lo que él dijo todavía, de la ideología de género. Ah, Vaya tarea. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGTB, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres, solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina... cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a 100 años de prisión por abuso y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Bueno. La ideología de género no existe. Desarrolle. La ideología de género es un concepto que inventó la derecha para básicamente unificar, ¿no? Todas las luchas del colectivo LGBTNIQ+ y del feminismo. No existe como tal cosa el hecho de pensar que yo por comunicar ciertas cosas o estar a favor de ciertas otras porque de nuevo, o sea, todos hablan de la idea, pero nadie sabe qué es. ¿Me entendés a lo que voy? Claro. Es algo, es como la empatía. Sí. ¿Me entendés? Todos hablan de la ideología de género esto, la ideología de género aquello. Nadie dice qué es la ideología de género porque la ideología de género no existe. Existe un montón de conceptos y de formas de hablar de la diversidad y de la sexualidad y de la vida, del género, porque al fin y al cabo es algo que nos atraviesa a todos, pero no existe tal cosa como la ideología. Que yo no puedo empatizar con la ideología de género. No podés empatizar con la ideología de género. Claro. Sí. Por eso, o sea, no es algo que quede claro y es algo que sirve simplemente como para manchar. Claro, además es disminuir la lucha de todo un colectivo a unos casos polémicos, ¿no? Porque vos fíjate eso que es lo que hacen, sí, agarran nimiedades, o sea, no nimiedades, pues me corrijo, sí. Agarran casos aislados, esa era la palabra que estaba buscando, agarran casos aislados que nada hacen en comparación al porcentaje real que estamos hablando de 20 horas. Es que además ponen el caso de esta pareja que sí, como que tuvo muchísimo revuelo allá en Estados Unidos y demás, pero entonces yo podría decir que la mayoría de casos de infantil se dan
dentro de los hogares y familias tipo, entonces yo podría decir que entonces todas las familias tipo Claro, a niños, sí. ¿me entendés? Es como esto de generalizar. Sí, sí. No, nada que ver. Además, es como que también... E esto- incluso si generalizarías ahí, estarías generalizando sobre la mayoría. Sí, Lo que están haciendo es generalizar sobre casos aislados. totalmente. Digo, Sí. cuando empezamos a cuestionarnos sobre la Iglesia Católica, ¿no? Y sobre la gran cantidad de casos de abuso infantil que hay comprobados por curas, obispos y demás, hay mucha gente quizás estaba como sintiéndose incómoda porque sí estábamos generalizando, pero estábamos generalizando sobre números que hacían referencia a que eso no era Algo aislado, sino que era lo normal que suceda. claro. Y después hablaban como esto de ideología de género y la ESI, ¿no? Que también es algo como que lo recontra debaten al tema de la ESI. Y cabe aclarar que, como durante este último periodo que se estuvo aplicando y compartiendo la ESI, 3 de cada 10 niños que sufrieron esos abusos pudieron decirlos después de una clase de ESI, ¿no? Entonces, lejos de estar tratando de imponerle una ideología a los chicos, se les busca como hacerles reconocer La violencia. la violencia, ¿no? Y sus emociones, ¿Sí? ¿no? Lo importante que es su cuerpo, ¿no? Como que va por otro lado y que no entiendan que cabeza cabe, que piensen que... Tengo Está referido. una alumna de tarot que es profe de ESI en escuelas de cuarto. O sea, niños que tienen 11 Sí. aprox. Y el otro día nos contaba que en su clase muchas veces lo que ella hace es como poner chats en una diapositiva falsos para que los niños debatan si esa conversación contiene violencia o no. No, esa pollera que te pusiste es muy cortita, sos tremenda. Y no es que ellas por eso, o sea, ni siquiera es un adoctrinamiento, no es que ellas van y le dicen, esto está mal, que te hablen así está mal, que te hablen así está bien. Ellas generan el espacio para que entre los mismos niños se abra el debate, incluso con ir diciendo como, no, y bueno, si se puso una pollera muy corta, ¿se entiende? O sea, no, está muy lejos de ser todo lo que dicen. ¿Sabes en mi colegio si hubieran pasado eso? Che, pero esto lo hace tal profe. ¿Me Sí. entendés? Como que es recontra necesario. Sí. Y acá hay una frase también que dice, le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina. Como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerla sobre la humanidad. Nunca tuve un amigo gay que me diga, ¡hacete lesbiana! Sí, ¡Hacete lesbiana, te mato! Sí, Camila. ¡Es verdad! ¡Camila! Ve por tu Mala culpa después. influencia. Después lo critican. Nos vemos la próxima. Que al final él No. tiene razón en todo Tiene lo que razón. dice. No, para. Ella expresa Proyectamos su nuestro deseo. odio. Ella expresa su deseo de que fueras lesbiana. Bueno, ¿Por qué será? en mi defensa. No, ay, me reduelen las orejas. Perdona, que No le gustó lo que Sí, le sí, estoy dijeron. tratando de desviar el foco de atención para Ya que, dilo. chicos, nunca existió mundo sin personas trans, no va a existir tampoco, o sea, es estúpido plantearlo y es muy muy peligroso, de nuevo, ¿no? Esto de la construcción de un enemigo, porque en realidad lo que lleva el plantear a las personas LGTBIQNB+ como peligrosas, no es que nos preguntemos si son peligrosas o no, que queramos ser amigas de un puto o no, sino que es algo mucho más profundo que reside en dos cosas. En lo primero es seguir legitimizando la violencia hacia esos colectivos, porque entonces ellos son peligrosos, entonces los tengo que atacar antes de que me ataquen. Y segundo, y creo yo, como el punto más de importancia detrás de ese discurso, que no parece ser tan importante, pero que sí lo es que esas personas nunca lleguen a estar en lugar de poder económico ni político. Que se sostenga ese circuito de quienes están entonces ahí arriba, quienes manejan la cosa,
siempre sean hombres blancos, heterosexuales. Sí. Porque encima decían esto, ¿no? Como Sí. que esto de los puestos de trabajo y Claro. la igualdad desde ese lugar. Y en un momento habló de ese tema, no lo voy a leer porque me parece sí, lo más pelotudo. Esto de que hay una desigualdad base y lo expresaba a un chico que vi desde este lugar, ¿no? De en la facultad de la UBA de abogacía, las que más se reciben son mujeres. En los puestos como más importantes relacionados a la justicia, no los ocupan. No hay algo ahí de... Está bien, puede ser meritorio también, yo lo recontraentiendo. Pero dudo que ninguna mujer esté a la altura de todas las que se reciben. ¿No? Hay algo ahí como para ¿Por qué no llegan? rever, ¿no? Claro. De por qué no se llega y Hay demás. que mirar simplemente. El tema es que no tenemos ganas de hacerlo. Acá dice, Sí. el término ideología tal vez se confunde con el enfoque de género Claro. adoptado por la ONU para asegurar que el sexo con el que se nace no sea determinante en cuanto al acceso a oportunidades. Claro. Lo que se llama perspectiva de género. Claro. Ok. El término es ese. Perspectiva De género. Exactamente. Alguien está formado en perspectiva de género cuando es alguien que vos vas y le decís, yo me autopercibo mujer, Ujú. y te va a respetar el pronombre. Ujú. Eso es la perspectiva de género. Pero fíjate que de nuevo le agarran, le ponen ideología, engloban un montón de cosas que nada tiene. Claro, y No. después encima hablan como de estas cuestiones, ¿no? De bueno, no, este preso dijo que era mujer, entonces lo pasaron a otro tipo de cárceles y ahí hizo lo que se le cantó. Bueno, ahí hay cosas a seguir revisando, a seguir construyendo, a seguir mejorando, ¿no? Como que es algo muy nuevo, considero yo, o sea, no es nuevo que esto exista, pero es muy nuevo de que se visibilice tanto y se busque construir también desde ese lugar. Entonces, obviamente va a haber un montón de cosas que revisar y evaluar y demás. Pero dale, ¿me entendés? No te agarres de una cosa para destruir toda una lucha, me parece como un montón. Ujú. De hecho, después había una pregunta que él hizo y me quedó. ¿Qué nos queda para el futuro si estamos enseñándole a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? A mí nadie me enseñó a sentir vergüenza por el pasado. La sentí solita. La sentí solita cuando empecé a ver la historia de la humanidad. Un montón de cosas que, qué lindo, aplaudo, buenísimo. Hay cosas que no, pero creo que parte de sentir vergüenza es necesario Claro. para saber qué cosas tenemos que modificar. Sí, por eso cuando hoy hablamos de la vergüenza, tienen que tener vergüenza, tenemos que tener vergüenza para preguntarnos quiénes somos, para poder crear algo distinto con nuestra identidad. Exactamente. Es que hoy lamentablemente igual ni siquiera es vergüenza, es miedo a ser quien son. Claro. Sí, no, y hablábamos un poco de, cuando dijimos esto por ahí para las personas que recién se enganchan, estábamos hablando de tengo miedo de, o me da vergüenza tal vez expresar cosas que pienso y sonar machista. Entonces, bueno, está bien que algunas cosas que guardes, te las repreguntes y tal vez háblale a una amiga y pregúntale, che, ¿esto a vos te parece machista? ¿Por qué? ¿Cómo crees que lo puedo modificar? Y hablaban como de estas cosas de pagar la cuenta, abrir una puerta, Claro. como que vayamos más profundo. Vayamos más profundo. Más profundo va todo eso, ¿no? Como revisemos las cosas que son verdaderamente importantes. Que igual no corro que sea una preocupación válida de ellos, que tal vez sientan que estamos como hipersensibilizadas con esos temas, que hay Pero gente está, que sí. Yo siento, está bien igual que se lo pregunten. Obvio que tienen que profundizar, porque si te quedas solo en la una Sí. puerta es como... Obvio que tienen Pero que pagar. y en algún punto está bueno que sientan miedo hasta de eso, porque es como, bueno, no te quiero incomodar. El tema es si lo comunican, ¿no? Porque si solo se quedan en el lugar de, ay, no te abro la puerta por miedo, bueno, está bueno el diálogo. Che, ¿te incomoda que te abra la puerta? ¿Te incomoda? Claro. Eso está buenísimo. ¿Te molesta si pago la cena? Claro. No. Para nada. Para nada. Para nada. No siento que sea un comentario de Cero feminista Y de tu si parte. algo te dice, si alguien te dice, sí, la verdad no me siento muy cómodo. Bueno, hacemos 50-50, sí. ¿Cuál es el drama? Claro. ¿Dónde consigo un machista que me pague la No, cuenta? no Red expreses flags. eso. El universo te está escuchando. Sí. Está bien, igual ella está para el otro lado. Igual por lo general vos sos la que paga mi. Sí, ya Por sé. eso, como que no está mal que... Eso para otro programa. Así que bueno, paren. Porque me parece que ahora es el momento, después de haber llegado a profundidades y resurgido y bajado y subido,
¿Podemos hablar de nuestro sponsor? Sí, o por supuesto. Porque nuestro- las chicas lindas, blancas, heterosexuales, pasamos. Vamos de nuevo. Tenemos el pelo divino. Eran la peor a la hora de promocionar una marca, ¿viste? Pero estos espacios de charla, de debate, de Gracias, son gracias. a Beckim, innovación continua en tratamientos capilares. Podés escanear el código QR que ves en la pantalla para conocer todos sus productos, que están uno más bueno que el otro. Así que gracias, Beckim, por ayudarnos a sostener esto. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, ya estamos llegando hacia el final del programa. Llegué nerviosa porque no sabía para dónde podía virar este programa, cómo nos íbamos a sentir, si iba a llorar como lloré ayer a la noche a la hora de charlar sobre este tema o no. Y me voy tranquila. ¿Te ¿Estás gustó? tranquila? Sí, porque siento que fue lindo y me voy con un poquito de esperanza. Porque Bien. también los leo, ¿viste? Y digo, Sí. estamos todos ahí en resonancia. Es que es importante estos espacios que podemos dar de charla y entre nosotros mismos abrirnos al debate. Lo que decíamos de la vergüenza. Yo, bueno, acabo de tirar un par de comentarios machistas, pero a través del humor. Pero también me hago cargo que los tengo igual. Y sí, yo tengo un montón No, de pero- dudas. y Y sí. qué importante es tener una red donde poder hablarlo. Estamos repletos de micromachismos, pero porque de nuevo, o sea, el sistema patriarcal no es algo que les toca solamente a ellos, sino que se infiltra detrás de todo género y detrás de toda estructura posible. Y que el feminismo justamente no es la respuesta para las mujeres, es la respuesta también para todas las personas. Claro. Porque la búsqueda no tiene que ver con aliviarnos a nosotras nomás. Totalmente. No es por ahí. Micromachismos lleno. ¿Cuál es tu peor micromachismo? A ver, es una buena pregunta para... Tengo Pará. algo que Malvi siempre A ver. me caga a pedo. Malvi es más joven que yo, entonces ya viene. Está más también deconstruida, con- está más deconstruida, la verdad. Y básicamente creo que me deconstruí gracias a ella porque me vive cagando a pedo. Y tengo una forma muy de mierda de decir Sí. cuando me entero que vos saliste siempre con hombres Sí. y ahora me presentás a tu novia, mujer. Entonces, Camila se hizo torta. ¡No! ¿Entendés? No, ¿Ves? porque Claro. tal se hizo puto, tal. Claro. No es No. que la gente se hace. Y ella me lo quiere explicar con todo Claro. el amor. Y yo lo reentiendo, pero ya me quedó el se hizo. Bueno, es ahí la bisexualidad siempre invisibilizada, absolutamente. Es una fase. Es una fase. Creo que todos somos No un es poco una bisexuales. fase. No es una fase. Yo me di cuenta de cuál es mi micromachismo. A ver, ¿cuál? Me da vergüenza, me siento ¿viste? Vivir con Martín. Expuesta. La mamá de Kiko. Cuando por ahí llega Gaby y yo no ordené algo. Perdón, no lavé los platos. No, mi amor, es Susanita. Ay, perdón, no ordené la Autosometida. pieza. Ay, perdón, no puse ropa a lavar. Y Gaby me dice, ¿para qué me pedís perdón? Claro. Como que se reenoja, ¿viste? Y saca el látigo. Dale, prenda con... Perdón, perdón. Hago el chiste, no hago el chiste, estaba pensando. Y claro, cuando él me lo dice, digo, Ahí como que te das cuenta. Te amamos, Gaby. no. Sí, Yo ya me creo está que- cagando a pedo mira acá en el chat. A mí me gusta mucho que el hombre resuelva. Entonces, como que yo le pido que él haga, hácelo vos, resolveme esto que no entiendo. Es como que me pongo muy en ese lugar. Y también, algo que reconozco, es que no me gusta sacar la basura. Entonces, como vos sos hombre, a vos te toca sacar la basura. Por el mero hecho de ser hombre nomás. Claro, el trabajo duro te corresponde, Te corresponde a vos. Claro, bueno. Ensuciate. Ahí está mi machismo. Claro. Sí, sí. Del tuyo, ¿Y amiga. vos? El mío es que yo vivo en un departamento que no tiene gas natural, es gas con garrafa, y no pienso nunca jamás subir una garrafa. Lo hace mi pareja. Porque es hombre y tiene más Porque es fuerza. hombre y tiene más fuerza. Claro. Y llega, la apoya en el piso. Y vos decís, mi hombre. Y llego, ay, Mi ¿quién hombre. es ese hombre? Que me mira Para y cuando- me desnuda. Cuando voy cuando entreno en el gimnasio, Sí. en el grupo, bueno, está compuesto por mujeres y por hombres. Y siempre está esa ideología de que el hombre es más fuerte, entonces, y ustedes no saben el orgullo que a mí me da cuando los veo, los débiles, levantando 2 Debiluchos. kilos de cada lado, y yo como, Siento la testosterona. Sí, sí. Quiero Toma, la puto. guerra. Somos esto. Bueno, gente, gracias por estar del otro lado. Gracias por Gracias. escuchar. Abran estos debates con las personas que sepan que estén dispuestas a escuchar y a debatir y a repreguntarse las cosas. Es necesario en estos momentos. Construyamos desde el amor
y quieren cerrar con alguna frase que sientan, pensemos. Pero del cierre. Sí. Ah, sí, bueno. ya son y 28. Claro. Bueno, a ver, para. Canalizando. Estaba pensando Camilo está lo canalizando. mismo. Lo está canalizando de verdad. Gracias por venir. Entonces, en vez... Bueno, con esto que estamos hablando, ¿no? Está bueno identificar las problemáticas afuera, está bueno identificar los discursos de odio afuera, es muy necesario, pero también hay que hacerse cargo de los micromachismos y los discursos de odio internos que tenemos nosotros con nosotros mismos y con los que tenemos al lado. Y con eso damos por finalizado este programa y les decimos que nos vemos el próximo miércoles a las 16:30 nuevamente por acá, por el canal de Improx TV. Gracias. Nos Los vemos el queremos. sábado. Gracias. Nos vemos el sábado, pipis. ¿Por qué nos vemos el sábado?